Las 15 agrupaciones que existen y las 21 que están en trámite muestran una clara tendencia, y la tendencia es que las regiones transfronterizas quieren cooperar, las regiones transfronterizas quieren trabajar juntas, y que es muy bueno para la Unión y es muy bueno para la consolidación de la Unión Europea que las zonas que siempre han estado divididas por fronteras administrativas sean las primeras en colaborar y las primeras en compartir. Por lo tanto, pienso que lo importante no es el número, sino que es la tendencia y la idea clara de más cooperación, más Europa y más unión entre las regiones transfronterizas. Yo creo que en este momento lo más importante es tener un reglamento que facilite la constitución de las asociaciones, facilitar la gestión y la tramitación en la constitución de las mismas, y también, por qué no decirlo, que las asociaciones que se constituyan, digamos, que tengan más posibilidades de conseguir una parte del presupuesto comunitario, y que las asociaciones que apuesten por la cooperación de una forma institucionalizada y de una forma jurídica consolidada, que sí tengan una cierta facilidad para llegar y obtener los fondos europeos que estén aprobados en los presupuestos. Puede ser razonable que al principio la Comisión no conozca esta nueva fórmula y que no, digamos, no capte la utilidad que en nuestra opinión sí tienen. Estoy persuadido de que poco a poco se irá limando este desconocimiento cuando se vea que esto es útil para los propios fines y objetivos de la Comisión, y que es útil desde el punto de vista de una gestión eficiente de los fondos europeos, y sobre todo que es útil para los ciudadanos este tipo de colaboración. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay la necesidad de hablar, de comentar, de concretar, de especificar una posible solución, pues este instrumento funciona. Y el ejemplo más, digamos, más importante y también más de actualidad es el impacto que ha producido la decisión legítima del gobierno portugués de cobrar un peaje en las autovías. En ese momento se activa un grupo de trabajo en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial con la sociedad civil del norte de Portugal y la sociedad civil gallega, con el gobierno de Galicia y las autoridades del gobierno portugués que velan por la región norte de Portugal, y también los empresarios de ambos países, y hemos buscado una solución. Ha sido una solución que hemos presentado yo mismo al ministro de Infraestructuras portugués, y que en este momento hemos consensuado en un documento que redactamos sus últimos contenidos y que vamos a firmar en los próximos días. Por lo tanto, ante un problema importante que ha afectado a Portugal y a España, y que siendo la frontera portuguesa y española la más larga de la Unión Europea, con más de 1000 kilómetros de frontera, pues ha sido justamente en una agrupación económica de interés transfronterizo, la portuguesa y la gallega, donde hemos desbloqueado un asunto que afectaba a dos estados. Por lo tanto, este dictamen, yo creo que lo que viene es actualizar las asociaciones de cooperación transfronteriza, que viene a agilizar el funcionamiento de las mismas, que viene a facilitar su constitución, que viene a preservar y a garantizar otras fórmulas de cooperación distintas, y que viene a incorporarse para ser útil como parámetro de reparto del nuevo presupuesto comunitario.